Ok, Sí, entonces, buenas tardes a todas. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos darles una cordial bienvenida por parte del Seminario Permanente de Filosofía de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. El día de hoy tengo el placer de presentarles a Mire Granillo Salinas, quien nos va a presentar su ponencia Espacio Menstruante, una propuesta de urbanismo feminista. Esta presentación se inscribe en la línea de estudios filosóficos sobre la violencia. Mire, bienvenida. Voy a ofrecer una pequeña presentación de quién es Mire para que la conozcamos. Mire Granillo es feminista mexicana interesada en el bienestar integral y social de las ciudades. Es maestra en ciencias en arquitectura y urbanismo por la ESIA, Tecamaclaco, del Instituto Politécnico Nacional. Es ingeniera arquitecta por el mismo instituto. En 2018 realizó una instancia de investigación en la ciudad, en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es cofundadora de Urbanas MX, colectivo de urbanismo feminista. Es facilitadora de emprendimiento y bienestar bajo el programa Emprende en la Organización Latinoamericana Promujer. Aborda temas como bienestar integral y social, urbanismo feminista, autocuidado, mujeres y espacio público y movilidad urbana a través del transporte público. Durante su trayectoria académica y profesional ha propuesto conceptos urbanos como la especialidad de la movilidad y los espacios menstruantes, abogando por ciudades incluyentes y femeninas con equipamientos urbanos que se adecúen a las necesidades básicas del género. Mire, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Tendrás aproximadamente 50 minutos para tu presentación. Eh, y luego pasaremos a los comentarios y posteriormente a la sesión de preguntas. ¿Tú quieres decir muchas algo gracias, antes de Erika. iniciar tu presentación? Sí, claro, agradecer el espacio. La verdad es que es como bien emocionante poder hablar de este concepto en un espacio, pues la verdad, que me da como mucho entre nervio, me da emoción, me da mucha alegría y el cual, pues la verdad, agradezco mucho, mucho también por la aceptación. Y claro, yo creo que podemos empezar, Erika. Claro que sí, déjame un segundo, yo comparto mi Sí, pantalla. muchas gracias. Mm, espérame que no me aparece aquí. Dame solo un segundo. ¿Por qué aquí estás? Aquí estás. Ok. Mm, ok, adelante. Súper bien, muchas gracias. Pues bueno, este día o les quiero contar un poco sobre este concepto que he desarrollado, ya tiene aproximadamente un año y medio el que estoy todavía trabajando y el que he abordado en algunos espacios, sobre todo académicos, y les quiero contar un poquito también cómo es que nace esta idea del concepto espacio menstruante y cómo se ha ido trabajando a lo largo de este tiempo. Y también contarles un poco por qué es una propuesta de urbanismo feminista y por qué es importante en la ciudad poder empezar a integrar este tipo de espacios y cuál es justo el impacto, ¿no?, que tiene en nivel social desde la perspectiva femenina y de la perspectiva feminista, ¿no? Entonces, me ayudas con la siguiente, Erika. Muchas gracias. Eso, entonces, bueno, antes hablar de este término, el derecho a la ciudad, que les quiero contar un poco, es desarrollado en un principio por Henry Lefebvre en 1968 y el cual es retomado por David Harvey. Se desarrolla a partir de la premisa pues de brindarnos el poder de apropiación de la ciudad a través de la vivencia en el espacio urbano como un derecho social a través del valor de uso. Este poder, ¿no?, que brinda la interacción entre el espacio y la sociedad para su evolución y desarrollo de un pensamiento crítico y por tanto liberador. Cabe resaltar que la vigencia de este término es crítica debido a la visión individualizada del derecho humano sobre el espacio que habita y poco hace referencia a los deseos de satisfacer a una ciudadanía, ¿no?, sobre todo a su ciudadanía con la diversidad que la palabra involucra.
En este caso, Jane Jacobs, con los estudios de lo social en la ciudad y el cuestionamiento a los paradigmas establecidos en la década de los años 60 del siglo pasado, se encontraba cuestionando las formas de la planificación urbana modernista, las cuales sufrían de numerosos huecos, carencias, y también se sostenían en afirmaciones aparentes y poco apegadas a las prácticas diarias sobre la vivencia en las urbes, ¿no? Incluso sus aportaciones y sus reflexiones se adaptan a un derecho a la ciudad amplio y abierto a la diversidad, en este caso el de Jane Jacobs. En la era actual es fundamental que podamos mirar hacia las nuevas dinámicas que a partir del reconocimiento del género comienzan a transformar la ciudad a partir de una sociedad mucho más crítica y por tanto más igualitaria. Sin embargo, es importante reconocer que la ciudad aún tiene un solo género. Este aspecto ha determinado diversos comportamientos en la ciudad, pero también en el comportamiento social como la autocensura, especialmente para las mujeres, ¿no? Regresando un poquito al concepto del derecho a la ciudad, es adoptado principalmente por América Latina y surge debido a la privatización clara del espacio urbano, mismo que brinda y hace posible el reconocimiento de los derechos sociales. No obstante, es necesario que este concepto empiece a tener un nuevo significado, un significado que sea mucho más abierto y con una perspectiva de género donde pueda incluir sobre todo las necesidades de las mujeres, convirtiéndose así en una ciudad cuidadora y una ciudad feminista, ¿no? Siguiente, por favor. Y para seguir hablando del derecho a la ciudad y cómo nos compete a la ciudadanía, a las personas que habitamos, es también importante hablar de los roles de género, ¿no? Y subrayar, ¿no?, que la ciudad se proyectó desde sus inicios para los varones. En este caso, la voz acallada de las mujeres y su subordinación truncó una ciudad paralela al inicio. Las estrategias urbanas proyectadas desde el inicio de las ciudades y sus propuestas estaban relacionadas con las actividades que realizaban los hombres en torno a las diligencias políticas y de toma de decisiones. De tal forma que el hombre en ese momento era equivalente al movimiento, a lo público y sobre todo al poder, y la mujer, por el contrario, a la quietud, a lo íntimo, a la subordinación, a través de el cuidado de la familia sobre todo y a través también de la reproducción. Entonces, si hacemos un recuento de las dinámicas de organización primitiva, hombres y mujeres formaban parte de los equipos de expedición y fuerza. Sin embargo, al romper con estas estructuras comunitarias y la implementación de nuevos sistemas y regímenes sociales, sobre todo económicos, la mujer pasa a ser subordinada en la nueva estructura social, ¿no? Y aquí citando a Delgado de Smith, ella habla de la reproducción representó para la mujer un gran obstáculo. Por ello, el embarazo, el parto y la menstruación disminuyeron su capacidad de trabajo. Su misión fue la preservación sobre todo de la especie, sufriendo pasivamente su destino biológico en la repetición y la inminencia, ¿no? Y también en esta privacidad de la casa. La siguiente, por favor. De tal manera que esta visión varonil, de alguna manera, se encargó también de construir culturalmente aquellas conductas que corresponden, ¿no? Que corresponden con el sexo, ya sea masculino o femenino, creando de manera cultural y debido a la separación fuerza-reproducción de este sistema de conductas que comentaba anteriormente. Sin embargo, con esta lógica también se dio la separación de la ciudad y lo privado, ¿no? Y se hizo desarrollar hasta establecer roles de género que estaban implícitos en aquella dinámica. La mujer destinada a las labores de cuidado y a la esfera reproductiva pues debía mantener cierto comportamiento que fuese acorde con lo que llamarían una buena esposa, ¿no? Que dedicando sobre todo tiempo a las labores de cuidado de la familia y sobre todo de reproducción desde su casa. Entonces, la vida pública, como un objeto de deseo para una sociedad androcéntrica, resguardó y también invisibilizó, por un lado, las actividades realizadas por la mujer, ¿no? Pasando a convertir estas actividades de alguna manera sí forzosas
dentro de este mandato adoptado y aceptado de manera social como parte de esta misma estructura y etiquetando a esta como una vocación, ¿no? La mujer, un ser de cuidado, más bien un ser para los cuidados, y que tenía esta vocación de poder cuidar a los demás, ¿no? Y es algo que todavía seguimos escuchando, ¿no? A la fecha. Entonces, el varón, perdón, perteneciendo a lo público del espacio y a la constante visibilización y decisión, es mucho más fácil que tenga un reconocimiento y capacidad de medir esas acciones que realiza como sujeto, ¿no? Por tanto, serán acciones remuneradas. Por el contrario, la mujer siendo condicionada a un espacio invisible, donde el acceso a las actividades productivas y remuneradas no es factible y la participación es negada, así como la negociación, ¿no? También incluso esta negación a la educación, a la ciencia y desde luego a las esferas de poder y toma de decisiones, ¿no? Como comenta también Delgado de Smith. Por otro lado, aquellas actividades de reproducción también invisibilizaron diversos procesos fisiológicos de la mujer, ¿no? Condicionándola a estar en casa. A la mujer no solo se le redujeron estas posibilidades de decisión y poder para esta ciudad que habita, sino que tuvo que ocultar y autocensurar esos mismos procesos biológicos, como ya lo comentábamos antes, la menstruación, el embarazo, y estas características la fijaron de alguna manera a la esfera privada y a las actividades reproductivas no remuneradas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como ya ha dicho Zaida Mutsi, la ciudad el día de hoy tiene un solo género, ¿no? Y aquí es donde nos preguntamos por qué la ciudad debería incluir un género con el que no se reconoce. Aún nos quedan mucho por transformar y se vuelve necesario que sea transformada hacia una perspectiva de género, ¿no? Que de verdad la ciudad, en este caso, incluya las necesidades de las mujeres, lo que quiere decir aproximadamente más del 50% de la población habitante, ¿no? Y para poder hablar de este nuevo concepto de derecho a la ciudad con el cual el tema con el que empezamos esta presentación, se deberá transformar la urbe, ¿no? Hacia una nueva ciudad que dignifique y reivindique el cuerpo femenino a través de las apropiaciones de los espacios, ¿no? Que ya conforman la ciudad. Porque de otra manera seguimos viviendo o seguimos enfrentándonos a una ciudad que es totalmente hostil para las mujeres, ¿no? Y así poder proyectar el disfrute de una ciudad mucho más incluyente. Entonces, para ello también es esencial enfatizar que no basta solo con resignificar, ¿no? Es necesario crear, es necesario inventar y construir espacios físicos que a partir de su funcionalidad y apertura arquitectónica y urbana, en este caso, pues permitan satisfacer no solo las necesidades biológicas y por tanto básicas para la mujer, sino que superen aquellas expectativas, ¿no? Y accedan a la integración y énfasis de la visión femenina en las ciudades, sobre todo, y también desde esta visión política, ¿no? Siguiente, por favor, que le corresponde a la ciudad. Y bueno, siguiendo con esta corriente de que podamos hablar de este derecho a la ciudad de las mujeres, se debe incluir una arquitectura y un urbanismo que construyan a partir de una visión de género. El urbanismo feminista no exige una ciudad exclusiva para las mujeres, como en su momento la ciudad androcéntrica giraba en torno al modelo BBVA, ¿no? Que es blanco, burgués, varón y adulto, sino que demanda en pro de un urbanismo para mujeres, para adolescentes, para niñas, para niños, adultos, mayores, comunidad LGTBIQ y otros grupos sociales. Cada vez más mujeres comenzamos a apropiarnos de las ciudades a través del movimiento en los espacios, desplazándonos en las calles para realizar los numerosos traslados que ya sabemos que contemplan o complementan nuestras rutinas diarias y sobre todo mencionar esta parte de la triple jornada invisibilizada y que no es remunerada, ¿no? Como bien dice Rivera. Y a través de este uso nos damos cuenta que las ciudades cada vez nos corresponden menos.
al tomar los espacios se vuelve una necesidad que podamos sentirnos seguras y dignas en ellos, ¿no? En todos los espacios públicos que estamos utilizando y en espacios privados también, ¿no? Es indispensable hacer valer los derechos que apelan por un equilibrio social, desde la seguridad física y psicológica hasta el derecho a la salud, ¿no? En este caso menstrual. El derecho a la salud menstrual también abre un debate, ¿no? Que pareciera imperceptible o que pareciera mínimo, pero que resulta demasiado significativo para el funcionamiento y sobre todo para el goce de una ciudad inclusiva. El equipamiento urbano correspondiente a la salud menstrual en las ciudades se convierte en un punto esencial y estratégico, porque a la fecha es un equipamiento que no encontramos en las ciudades, ni podemos hablar siquiera que contemos con lo básico que no se puede contemplar como menstrual, sino hablando un poco como de baños públicos, no se cuenta con ese equipamiento urbano existente en las ciudades actuales. Por lo menos en la Ciudad de México, no por lo menos unos espacios dignos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablar de menstruación, lo sabemos, ha sido un tema difícil de abordar a la fecha. La menstruación sigue siendo un tabú. Las limitaciones hacia el conocimiento del cuerpo femenino han girado en torno a la estigmatización social. Por mucho tiempo y aún hoy, el ciclo menstrual sigue guardando una connotación negativa para muchas culturas desde una perspectiva de desgracia, de impureza, de vergüenza, de pena, y se ha subestimado la menstruación y con esto el desarrollo del 50% de la población mundial habitante, o más del 50%. ¿No? El Banco Mundial estima que 1.800 millones de mujeres alrededor del mundo menstruan, o menstruaron, o menstruarán, ¿no? Y que es una población que no está siendo atendida, sino está siendo ignorada, ¿no? Y es claro que la intención de querer ocultar un ciclo menstrual femenino ha propiciado diversas estigmatizaciones que enfatizan la brecha de género en la educación y en lo laboral, ¿no? Y por tanto, en este desarrollo profesional de las mujeres, al ser motivo de ausencia constante en las escuelas, ¿no? Y en el caso de academia, en el caso de educación, hay niñas, ¿no? Que han preferido dejar los estudios debido a la carga, ¿no? Que representa tener el periodo menstrual, ¿no? La falta de productos higiénicos y el equipamiento básico en las escuelas. Y en buena parte, también contar la hipersexualización del cuerpo femenino, ¿no? Ha sido una de las causas muy fuertes de control patriarcal, permitiendo la inferioridad de lo femenino, ¿no? Dejando a la mujer fuera de todo alcance decisivo y por ende de desvalorización e importancia, ¿no? Y sobre todo autonomía. Se ha mencionado anteriormente que lo femenino es vinculado con lo sublime, con lo íntimo, con lo privado, ¿no? Y la mujer dentro de las normas sociales equivale a este deber ser, ¿no? Deber ser pura, deber ser limpia, mismo discurso que propicia la negación y la autonegación del cuerpo femenino, ¿no? En su ensayo, Lilo habla como de este ensayo que titula Menstruación y Patriarcado, discursos de poder en los carteles de baños de mujeres, y ella expresa de manera objetiva el análisis discursivo de los letreros colocados fuera, ¿no? O adentro de los baños de mujeres, donde señala estas relaciones de consecuencia entre ser delicada y femenina y ocultar la sangre menstrual, ¿no? Y la implicación de censura va implícita en el hecho de ocultar tampones o compresas sanitarias, la copa menstrual, ¿no? Cuando estás menstruando. El hecho de sangrar también representa una acción contaminante, ¿no? Para ciertas culturas, que refuerza la interpretación de un proceso subalterno que debe ocultarse, ¿no? Y se debe tener en cuenta que mientras la menstruación se siga tratando como un tema personal femenino y no como una temática social, será muy complicado investigar y ahondar en datos relevantes que nos permitan proporcionar o obtener información para proponer modelos, ¿no? Que brinden a las mujeres soluciones a sus necesidades, a nuestras necesidades, así como redignificar nuestros cuerpos, ¿no? Femeninos, y evitar fomentar estos roles de género podría abrir brechas de razonamiento crítico para el desarrollo social, ¿no? Siguiente, por favor.
Y uno de los puntos clave previos a los espacios menstruantes o a partir de este concepto fue la licencia menstrual, ¿no? Que en países asiáticos como China han aprobado para que permitan a las mujeres ausentarse un par de días cada mes. Y a esta licencia se empiezan a sumar cada vez más países de ese continente, ¿no? A que se pueda implementar este permiso mensual pagado. En Japón, donde empezó a hacer aprobarse este permiso, se autorizó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1947, y es una licencia fisiológica. Se integraba a la ley laboral en turno, y esto permitía ampliar la demanda de mujeres para trabajar en el ramo de la industria, ¿no? Y en México la licencia menstrual ha llegado, ¿no? No solo a México, sino a Latinoamérica. En este caso, en México se empezó a implementar por y para el Tribunal de Justicia del Estado de México. Como ya se ha mencionado, la falta de equipamiento urbano especializado para esta condición biológica suma estas desigualdades de la ciudad y no permite que se aprueben nuevas políticas, ¿no? O sea, se ha quedado como ahí. Tal vez hay algunos debates, hay algunas cosas que se han aprobado en pro de la menstruación digna, pero sigue estando un poco restringido, ¿no? Y sobre todo en el tema del caso de la licencia menstrual. La siguiente, por favor. De momento parece que esta iniciativa puede llegar a ser una clara muestra del derecho a la ciudad, lo que hemos venido hablando. No obstante, hay muchos claroscuros dentro de esta política, ya que la idea central de la licencia menstrual ha señalado a la menstruación como como una enfermedad, ¿no? Y no como una condición biológica. Incluso en los países donde se ha aprobado esta licencia, ha sido un permiso poco reclamado por las mujeres, debido a un imaginario de vulnerabilidad, ¿no? Y de poca capacidad laboral que gira en torno al goce de esta política, ¿no? Y estudios muestran que el 20% de mujeres prefieren no hacer uso de este permiso, y con esto pues nos preguntamos, la siguiente por favor, faltar a nuestro trabajo a causa de nuestros periodos nos muestra menos capaces laboralmente, y empieza a ser una barrera también, ¿no? O sea, hablar de menstruación sigue siendo el tabú, como lo habíamos dicho. Entonces, aunque se abran políticas, de pronto se empiezan a generar nuevas barreras, ¿no? La siguiente, por favor. Y en el caso educativo, por ejemplo, en 2018 se reportó un absentismo del 41% en las niñas de entre 11 a 17 años en Bangladesh. Y en el caso de la India alcanzó el 24% en el mismo rango de edad. En el caso de Latinoamérica, la UNICEF México informó que el 43% de las alumnas con periodo menstrual prefieren no ir a la escuela, ¿no? Durante su ciclo menstrual, lo que representa entonces un claro rezago educativo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el problema del absentismo no es solamente por los síntomas, ¿no? Del síndrome premenstrual, y en muchos otros casos de endometriosis, ¿no? Que es una característica que presentan algunas mujeres cuando el tejido del útero comienza a crecer fuera de y produce dolores parecidos a los del parto. El problema va más allá, ¿no? Es que las ciudades no están hechas para la mujer. Hay una falta de recursos en las instalaciones educativas y también en la misma ciudad, hablando desde el equipamiento urbano. No va en este caso, cuando queremos adaptarnos a las ciudades, es que estamos mal, ¿no? Más bien las ciudades se tienen que adaptar a nosotras en este caso. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo con el caso de las instalaciones educativas, en uno de tantos ejemplos se dan en escuelas, ¿no? De algunas comunidades en México donde no hay puertas en los baños, si es que hubiese baños, y en algunos de los casos hay letrinas que no son ecológicas, que se convierten en focos de infección para las comunidades, ¿no? Entonces, me pregunto aquí yo, ¿por qué habría que ocuparse por la seguridad y la higiene en los baños, tanto públicos como privados, si quienes los diseñan y construyen usan los baños de espaldas y de pie, ¿no? Si no se tiene este poder y la palabra de decidir, de diseñar y de construir con las diversas formas de vivir, pues esta realidad a través de la diversidad corpórea,
o se sigue pensando en una realidad unificada, jamás se notarán o jamás se van a notar estas necesidades tan distintas a las que se deben adaptar las ciudades hoy en día, ¿no? Y se seguirán sobre todo confundiendo, ¿no? Con verdades absolutas, las cuales son pues meras implementaciones culturales, ¿no? Y la menstruación, como ya se ha visto, sigue siendo un tema complicado de abordar, sirve como una forma también de control sobre la mujer y sobre cómo debe comportarse también cuando estamos menstruando, ¿no? Y en las normas sociales no es de extrañarse que femenino se vincule a lo higiénico, proyectando el imaginario de que lo limpio es propio de la feminidad, ¿no? Aunado a una forma de control, también resta poder a la mujer para que nos podamos integrar a la vida pública y a la decisión del espacio que habitamos, ¿no? A través de esta negación de nuestro propio cuerpo y de nuestra fisiología. Entonces, reconocer nuestros cuerpos femeninos, tomando las ciudades, es ofrecer espacios seguros y adecuados, de nuevo, para redignificar estos ciclos menstruales, ¿no? Y, pero, bueno, desde hace varias décadas hasta hoy sigue existiendo un escaso equipamiento de ciudad que permite tener estos periodos menstruales dignos. Y hasta el día de hoy en México y muchos países, el número de unidades sanitarias por reglamentación de construcción siguen siendo las mismas que cuando estos reglamentos se establecieron. Inclusive se han tomado en cuenta las necesidades fisiológicas y hasta productivas en cuanto a la optimización del tiempo de los varones, al incluir en las normas de construcción la implementación de mingitorios en los baños para varones, ¿no? Siguiente, por favor. De manera desafortunada, desde hace décadas, como lo comentamos, sigue existiendo esta escasa infraestructura. Y hablar de los ciclos y los cuerpos femeninos menstruantes se convierte en un tema necesario, ¿no? De exploración, de descubrimiento, no solo para las mujeres, como lo decíamos, para lo social, ¿no? Es súper necesario que las mujeres tengamos periodos menstruales, no solo en nuestras casas, sino que salgamos con nuestras características a las ciudades, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres hacemos un gran uso de la ciudad, haciendo como vamos al mercado, vamos a la escuela, vamos al trabajo, hacemos un montón de escalas todo el tiempo, hacemos muchos trayectos y es necesario poder adaptar estas ciudades, ¿no? Y hablando de México y en materia de arquitectura, se sigue diseñando con base en lo que el reglamento de construcciones del Distrito Federal, que se sigue hablando así, y sus normas técnicas complementarias indican, ¿no? El número de unidades sanitarias está relacionado con el aforo general entre hombres y mujeres, siendo la misma cantidad unos para otros, ¿no? Incluso existiendo numerosos estudios e investigaciones que demuestran, ¿no?, la necesidad de las mujeres de un mayor número de unidades sanitarias y espacios más amplios, integrales e incluso especializados. La siguiente, por favor. Entonces, menstruar sigue teniendo esta connotación negativa y es importante visibilizar que no está siendo dignificada. Por ello es indispensable que podamos normalizarla, ¿no? Esta condición biológica como parte de un asunto social y no personal, ¿no? Que se deba esconder en casa. La siguiente, por favor. Entonces, con base en estas reflexiones en torno a este trabajo, se presenta un claro discurso, pues que no es incluyente, ¿no? A la fecha las ciudades no están incluyendo este 50% de la población, ¿no? Y la censura sobre la menstruación, percibiendo a la sangre como un agente contaminante impuro, seguirá sesgando la adaptación de las ciudades a las mujeres, ¿no? La ciudad per se seguirá negando la implementación de la participación femenina en las decisiones de su proyección y su diseño, incluso de la arquitectura. Este trabajo tiene como un propósito hacer un llamado a fomentar esta naturalización y normalización del cuerpo femenino, romper con estos estigmas de sexualización y subjetividad sobre los aspectos de la mujer, ¿no? Permitir justamente abrir esta brecha de género al impulsar cada vez más la pronunciación femenina en la esfera pública y privada, ¿no? Y en este caso el espacio menstruante se vislumbra como un lugar, ¿no? Más allá de un baño, es un espacio que brinda seguridad,
no solo a las mujeres, sino a la población en general, ¿no? Aquellos grupos que no suelen tomarse en cuenta para la proyección de las ciudades, aquellos grupos que les llaman las minorías, que ya que lo sumas las minorías, pues en realidad te das cuenta que son más del 70% de la población. Y el espacio menstrual realmente tiene como objetivo naturalizar la menstruación, ¿no? Pero también naturalizar la seguridad de las mujeres, ¿no? ¿Por qué se llama espacio menstruante cuando no es exclusivamente para las mujeres? Bueno, este nombre no solo está basado en resignificar espacios que ya existen y, ¿no? Antes diseñados desde esta visión androcéntrica, ¿no? Lo que pasa es que se pretende inventar nuevos espacios que abarquen condiciones diferentes y totalmente especializadas y ser disruptivos, ¿no? También, o sea, cuando las cosas se nombran por su nombre, es cuando las cosas se normalizan también, ¿no? Se le llama incluso menstruante porque tiene esta premisa de resignificar a la mujer a través de la menstruación a nivel social, ¿no? Formando parte del equipamiento urbano básico en las ciudades y, ¿por qué no? Implementarlo dentro de las normas y reglamentos de construcción a manera de manuales, ¿no? De aplicaciones de diseño en la ciudad y también de exigencia de parte de la ciudadanía, ¿no? El espacio menstruante también guarda un discurso que pretende hacerle saber a las mujeres que es su derecho de ciudad y es un derecho humano, ¿no? Sentirse seguras en el lugar donde ellas viven, donde vivimos y el lugar que habitamos. Asimismo, esta propuesta es aquel espacio que permite reivindicar el derecho a la ciudad de nosotras mujeres y que nos permita apropiarnos de los espacios que habitamos, ¿no? Como ya lo mencionaba. Entonces, es imprescindible que se instalen espacios de descanso, que sean seguros, se necesitan instalaciones adecuadas que nos permitan sentirnos dignas, ¿no? Centros instalados de manera estratégica como puntos de encuentro en la ciudad, como tejidos de manera estratégica, ¿no? De manera urbana. Y que nos ayuden a fomentar este empoderamiento, si bien yo sé que de pronto esta palabra ya está más que usada, pero es algo que nos puede ayudar a dignificar, ¿no? Y espacios sobre todo de descanso, ¿no? Que sean seguros, no solo baños públicos, como los que existen de pronto en la ciudad, porque llegamos a encontrar este tipo de espacios que son fríos, espacios que son solos, inseguros, que son sucios, ¿no? El espacio menstruante no pretende ser un baño, ¿no? Sino un espacio especializado de apropiación y uso en la ciudad. La siguiente, por favor, ya casi termino. Y bueno, basado en la exploración sobre las carencias de la ciudad en torno a los espacios dirigidos al cuerpo femenino y la propuesta de este concepto, se realizó un taller de diseño pensante a través de la colectiva de la que formo parte, que es Urbanas MX, con el objetivo de, por un lado, cuestionar los espacios de la ciudad que ya existen, ¿no? Los que nos ofrecen al momento, y por otro, proyectar con lápiz y papel lo que nos haría sentir mucho más seguras, ¿no? Inclusive sensibilizar con el tema de la menstruación a la visión masculina, ¿no? Y sobre todo naturalizar este ciclo como un tema que no es exclusivo de las mujeres, sino de la sociedad en general. Y bueno, este taller se ha implementado a estudiantes universitarias de la carrera de diseño, arquitectura y urbanismo, con la premisa de poder o con el objetivo, con el propósito de poder crear una conciencia, ¿no? Desde la academia y permitir implementar este pensamiento integral desde la formación, ¿no? Que ahora busca poder integrarse en este momento en un pensamiento mucho más complejo y que también dejo a su consideración. Cualquier comentario, la verdad es que va a ser de mucha ayuda y para justo este desarrollo, ¿no? de nosotras mujeres en la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y dejo ahí mis contactos. Muchas gracias, Mire. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Gracias, Mire, Beth. por la presentación. Ahora le doy paso a la comentarista. Déjenme, por favor, les presento a nuestra comentarista del día de hoy. Ella es Stephanie Sherezada Salgado Montes. Es diseñadora urbanoambiental, maestra en ordenamiento territorial y doctora en procesos territoriales. Es presidenta del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, CUDAEP, del 2020 al 2022.
También es coordinadora adjunta de la licenciatura de Urbanismo y Diseño Ambiental de la UAP, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También es colaboradora del cuerpo académico de la UAP, el CA 118, Planeación y Gestión Territorial Sustentable con línea, perdón, Planeación y Gestión Territorial Sustentable con línea de investigación en riesgo, vulnerabilidad y sistemas de información geográfica. Es persona orientadora de unidad de género en la Facultad de Arquitectura de la UAP y especialista en análisis espacial de sistemas de información geográfica. Stephanie, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues en estas semanas estuve leyendo el capítulo de Mire, y la verdad es que encontré varias ideas que considero muy necesarias desarrollar, sobre todo porque aborda un problema actual, pertinente y que es urgente atender, y que desde nuestra disciplina como urbanistas, nosotros tenemos mucho que aportar. Lo primero que resalto es efectivamente cómo Mire aborda este concepto de derecho a la ciudad y plantea que en su momento, cuando Lefebvre y toda esa corriente de arquitectos y urbanistas que en ese momento estaban conceptualizando precisamente el derecho a la ciudad, en su momento se quedaron cortos, o más bien 50 años después ya se quedan cortos, porque en ese momento pues enfocaban a esos espacios residuales que la ciudad productiva dejó para las personas. Entonces, resaltaban cómo la clase principalmente trabajadora, obrera, pues no tenía estos espacios en las ciudades para poder realizar otras actividades que no fueran las laborales. Y ahora, algunos estudios, y resalto el de Pérez y Sanz del 2020, enfatizan precisamente cómo se quedó corto en ese momento, o cómo ahora ya se quedó corto el término y hay que reconceptualizar y hay que cambiar la manera en la que vamos ahora a entender el derecho a la ciudad bajo una perspectiva de género, no solamente bajo la perspectiva de qué es lo productivo en la ciudad y qué es lo reproductivo, sino toda la variedad de actividades, de acciones, de necesidades que tienen los cuerpos, y en este caso, pues específicamente los de las mujeres. Y bueno, hay que entender que desde finales de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una necesidad de hacer una planificación urbana que reconstruyera ciudades, ¿no? Estas ciudades devastadas, y por eso es que se enfoca principalmente al desarrollo económico y todos las arterias viales, los modos de transporte, la localización de los usos de suelo, la localización de los equipamientos van a estar enfocados al desarrollo económico. Y en ese momento, ¿quiénes eran los actores principales en el desarrollo económico? Pues efectivamente los hombres. Y por eso es que la ciudad se diseñó para cuerpos que produjeran. ¿Y quiénes producían? Pues los hombres, porque las mujeres estaban efectivamente, como resalta Mire, pues en el espacio privado. Y entonces por eso es que vamos a encontrar estas ciudades que tuvieron como ejes de planificación la religión, ¿no? Y vayámonos al Medio Oriente, estas ciudades con calles súper estrechas, en donde las mujeres en el espacio público tienen que salir con las burkas, que no pueden salir a ciertas horas, no pueden salir, por ejemplo, a orar, o estas ciudades enfocadas en la política, ¿no? Pues sí, el ágora ahí está,
la plaza ahí está, pero quienes tomaban decisiones pues, seguían siendo ellos y por lo tanto, aunque sí se construía tal vez ciudadanía, pues era la ciudadanía de ellos, ¿no? Las reglas que ponían ellos, por lo tanto el espacio estaba diseñado por y para ellos. Y bueno, todas o la mayoría más bien, de la planeación urbana que vamos a ver está enfocada en el poder religioso, poder político, poder económico, poder bélico, etcétera. Y en donde resalto nuevamente que pues, el actor principal es el hombre. Y en este sentido es que estoy de acuerdo cuando Mire dice, bueno, es que las ciudades omitieron deliberadamente las actividades reproductivas y de cuidado y las relegaron al espacio público, que es en donde están las mujeres. Y entonces, en el espacio público difícilmente vamos a encontrar espacios que se adapten a procesos fisiológicos, biológicos, sexuales. O sea, están totalmente censurados, ¿no? O sea, si bien no en la ley, si bien no en la normativa, pero sí en el imaginario social. Y como bien dice, mire, no solamente la menstruación, ¿no? Pensemos el amamantar, y uno de los obstáculos que actualmente encontramos en estas omisiones, principalmente en el espacio público, pues la dificultad está en la normativa. En el caso de Puebla, por ejemplo, la ley de construcciones de 1930, ¿no? Casi 100 años tiene esa ley. Entonces, estamos construyendo como una sociedad que estuvo presente hace 100 años aquí y ya somos totalmente diferentes, ¿no? Ya es otra generación, ya hay otros paradigmas, otra tecnología, otra manera, otra cosmovisión social. Y eso requiere, o más bien nos pone en frente de un reto para poder superar estos diseños estandarizados que refuerzan la producción del trabajo. Como dice, mire, ¿no? O sea, ciudades que están planeadas totalmente para la producción del trabajo y no para las actividades, el resto de las actividades que como seres humanos realizamos, ¿no? Que como mujeres realizamos. Porque nosotros somos, o sea, hacer actividades de trabajo es parte de nosotros. Y todas las demás quedaron omitidas. Y luego, otra idea interesantísima que plantea Mire, es que las leyes tratan como enfermedad a la menstruación, ¿no? O sea, no funcionamos bien, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, o porque creo que es. Porque, y como bien mencionaba Mire y citaba a Foucault, cuando dice todos los cuerpos que se consideran diferentes, todos los cuerpos que se consideran no productivos, son cuerpos enfermos, ¿no? Son cuerpos que no sirven. Y entonces si no sirven, ¿para qué vamos a gastar tiempo, dinero, esfuerzo en producir una ciudad para cuerpos que no van a aportar al Producto Interno Bruto de una ciudad? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, los relegamos a estos equipamientos en donde pues la calidad del servicio pues no aporta al desarrollo humano o a la vivienda, ¿no? En donde cada vez las viviendas son más pequeñas y no lo logramos ver de manera personal hasta que nos llegó la pandemia, ¿no? Pero bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, el espacio público, como ya mencionaba en su momento Lefebvre y Weber, son espacios residuales, espacios de miseria, que tienen un impacto muy fuerte, no nada más, como dice, y digo, si a la ciudad le interesa que trabajemos, pues no nada más en lo educativo y en la salud, también en el trabajo. Porque tú como mujer, si tienes un síndrome menstrual, si tienes
estos cólicos, dolores de cabeza que de verdad te imposibilitan por momentos del día hacer actividades, pues también te pega en lo laboral. Y entonces, hasta para eso yo creo que el capitalismo debería de repensarlo, ¿no? Pero ante esto, ¿cuáles son las formas de resistencia que presentan las mujeres? Pues esa, la del miedo a salir a la calle, por tener un accidente, ¿no? La de la no pertenencia, de estar en un lugar que no se adapta a tus condiciones físicas que son totalmente naturales, ¿no? Hablemos de amamantar, una mujer que tiene que estar extrayéndose leche cada determinadas horas y que el espacio de su oficina no le da esas condiciones o las que les da son mínimas, ¿no? Así tipo cajones de zapatos, donde apenas si te puedes mover, apenas si puedes entrar con tus extractores, estás viendo a la pared, o sea, condiciones de verdad muy poco humanas, tanto en el espacio público como en el espacio privado, ya ahora hablando de el espacio laboral, en donde ya se insertan las mujeres por esta lucha y por estos esfuerzos que han hecho colectivos, comunidades, académicos, etcétera, de poder cerrar las brechas laborales que existen, cerrar las brechas educativas y también en la toma de decisiones. Entonces, estas ciudades que no ofrecen condiciones de habitabilidad respecto a los procesos biológicos y físicos requieren fuertes transformaciones, porque si las sociedades se transforman, si nosotros ya no nos movemos en carretas, si nosotros ya no hablamos por teléfono desde casetas del espacio público, ¿por qué seguimos entrando? Y a lo mejor, y como bien dice, mire, no nos vamos a enfocar específicamente a los sanitarios, pero sí es bueno como un ejemplo muy tangible, porque todos hemos estado ahí. ¿Por qué seguimos entrando a los mismos sanitarios que se diseñaban desde hace 60 años? Es ilógico. Entonces, bueno, estas transformaciones hay que resaltarlas y hay que impulsarlas porque es lo que va a lograr realmente el derecho a la ciudad, el derecho a tener espacios laborales habitables, tener espacios educativos habitables, en donde estos espacios no solamente ofrezcan mobiliario, equipamiento para hacer actividades específicas, sino que ofrezcan espacios con oportunidad, flexibles, confortables, que te permitan desarrollarte no solo como estudiante, no solo como profesionista, también como ser humano. Y las mujeres, parte de ser humano, pues es la menstruación. Entonces no lo podemos seguir negando, ni lo podemos seguir ocultando, y tenemos que cambiar esta idea de que de eso no se habla aquí, ¿no? Eso es nada más de las mujeres. Eso nada más es en la casa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niña nos daba vergüenza sacar en el salón de clases la toalla sanitaria, porque sabías que se iban a burlar de ti. Principalmente los niños, ¿no? Porque además a esa edad somos, de repente, no medimos las consecuencias, ¿no? Pero la consecuencia va en eso que decía, mire, dejo de ir a trabajar, dejo de ir a la escuela, dejo de salir a andar en bici, dejo de salir a patinar, porque el parque, la plaza, la calle no ofrece espacios seguros, higiénicos, en donde yo pueda sentirme cómoda para realizar esas otras actividades cuando estoy en mi periodo de menstruación. Bueno, entonces yo cuando leía a mí, bueno, yo decía, ¿cómo y quién tiene que estar involucrado? Y como les decía, creo que en este sentido las arquitectas, las urbanistas, las diseñadoras gráficas, todas las multidisciplinas que estén enfocados en la construcción del hábitat, podemos hacer aportes para darle un resignificado y para rediseñar estos espacios en función de las nuevas necesidades que tenemos o de las que ya teníamos y fueron invisibilizadas.
Y para eso se necesita, como bien dice, mire, no solamente aforos, se necesita información derivada de la experiencia, de los datos y que incida en el diseño. ¿A través de qué? Pues de todas las técnicas que están ahí y que podemos innovar. Talleres participativos, cartografía participativa, grupos focales, vaya, tantas técnicas de la etnografía feminista, tantos métodos de análisis y técnicas que tenemos, y datos, porque creo que ahora lo que sobra son datos, ¿no? Cómo captar esos datos, sino cómo darles un significado y aterrizarlos, no solamente a los planos de un proyecto, sino llevárnoslo a la normativa. ¿Para qué? Para garantizar que se generen recursos para ese tipo de proyectos, porque si no está en la norma, si no está en el reglamento y en la ley, ¿cómo justificamos que es necesario? Entonces yo considero que se tiene que permear en reglamentos, normas y criterios para este cambio de enfoque. Una disculpa, Stephanie, ¿tienes 5 minutos? Ok, gracias. Entonces, bueno, para ir cerrando, yo considero que es súper pertinente este estudio que hace Mire en función de que resalta las necesidades y las actividades de los cuerpos y la psique de las mujeres, y que es necesario realizar o aterrizar estudios y en propuestas concretas que nos permitan ir transformando poco a poco las ciudades en función de hacerlas más habitables, sí para las mujeres, pero también para el resto de los cuerpos y de las condiciones que tienen estos cuerpos para garantizar que exista un derecho a la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Siri. Muchísimas gracias, Estefanía. Ahora abrimos una ronda de preguntas para la ponente, así que levanten por favor sus manitas. Mientras se van generando las preguntas, mire, ¿tú quieres ir respondiendo a los comentarios que hizo Stephanie? Sí, gracias. Bueno, la verdad es que agradezco mucho a Shere. La verdad es que todo fue como mucho coincidir, ¿no? Como en este tema de sobre todo la habitabilidad que ella menciona, ¿no? Que a veces puede llegar a ser un concepto urbano un poco idealizable, ¿no? A veces a los urbanistas nos pueden llegar a criticar de que somos idealistas, pero pues la idea es esa, ¿no? Poder vivir en una ciudad que nos permita sentirnos cuidadas, ¿no? En este tema hablando de mujeres y también a nuestras familias, ¿no? Que está conformada por personas adultas, por hombres, o sea, pero el tema o el gran problema o lo que hemos comentado a lo largo de esta presentación es que la ciudad justo se comienza a idear, ¿no? Desde este pensamiento androcentrista. Entonces, cuando pasa esto, quedamos muchas personas de fuera. Entonces, la idea es poder generar, justo como comentaba Shere, el tema de la habitabilidad. ¿Cómo integrar esta habitabilidad? ¿Cómo vivir estos espacios que nos permitan sentirnos bien y donde podamos compartir, donde sean espacios de intercambio, ¿no? Y de apropiación sobre todo, porque a mí me gustaría preguntarles también a todas ustedes, ¿cuántas veces se apropian ustedes de un espacio público? ¿Cuántas veces se apropian ustedes de la ciudad, ¿no? De la calle? ¿Y a qué horas lo hacen, ¿no? Entonces, si hay horarios, no es un tema de apropiación, ¿no? Si hay horarios, es que no estamos viviendo ni apropiando en la ciudad, ¿no? Entonces, aquí Mariana tiene la manita arriba. Sí, adelante, Mariana. Hola, muchas gracias. Pues está muy interesante el tema. No lo había pensado tanto. Justo pensar en los espacios públicos relacionados con las mujeres y la menstruación, pero sí lo había pensado un poco
pues justo que los espacios sí parecen ser más para hombres. Lo he pensado como, por ejemplo, en el metro, ¿no? Que pues los barandales están súper arriba. Y pues al menos yo, que soy más chaparrita, y creo que muchas mujeres, pues luego no podemos alcanzar hasta los barandales del metro o el transporte público en general, como que sí lo había pensado un poco, pero sí, justo los, pues, o sea, relacionar los espacios urbanos con la menstruación, pues no me había pasado tanto por la mente. Entonces, bueno, o sea, yo te quería preguntar un poco como, ¿qué, qué tipo de diseños estarían relacionados con, pues sí, ofrecer estos espacios de mayor comodidad y así? Porque, bueno, o sea, piensa en el caso de los barandales, pues yo pensaría como, bueno, pues podemos poner más barandales a la altura más cercana a la estatura media que tenemos las mujeres, no sé, ¿no? Y en los baños, pues no sé, pues por ejemplo ya están como estas cajitas en algunos casos como para poner las toallas sanitarias o ya se están dando toallas sanitarias para las mujeres y así, pero tengo dudas, ¿no? De qué tipo de ideas tienen para hacer estos rediseños en estos espacios públicos que te ofrezcan esta comodidad a las mujeres. Y bueno, y respondiendo un poquito a tu pregunta, pues sí, justo, al menos yo pues no me apropio de tanto, ¿no? Del espacio público en las noches, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues sí, siempre voy acompañada o así. En los días pues lo intento más, pero de todas maneras sí siento que los espacios públicos pertenecen a los hombres y me siento de pronto intimidada por ello. Pero bueno, o sea, poco a poco también con estas luchas feministas vamos apropiándonos lentamente de los espacios públicos. Y muchas gracias, está muy interesante. Gracias, Mariana, muchas gracias. ¿Seguimos o la ¿Tú puedo quieres responder algo? Sí, sí, para luego tengo problema de retención. Sí, entonces como pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sí, por favor, muchas gracias. Sí, totalmente. Mira, hemos justo implementado estos talleres participativos, como lo comentaba Shere, Stephanie, y estos talleres son justo para poder preguntarle a la gente qué es lo que necesitas, porque partimos también desde este discurso de lo personal es político, ¿no? O sea, si yo me guardo las cosas, también de que me da pena en el baño, incluso en el baño te da pena o te daba pena, no sé, a mí la verdad yo ya no, porque ya hablé demasiado de esto, llevo 2 años constantes hablando de menstruación, pero en el baño a veces como que, no sé si alguna vez les pasó que abrías la toalla y así como no querías hacer ningún ruido porque no querías que nadie se enterara que estabas menstruando, ¿no? Y a veces este tipo de experiencias te las guardas y se convierten de pronto en secretos, se convierten en cosas como de mucha confianza entre amigas y así, pero cuando empiezas a soltarlo hacia lo público, cuando empiezas a visibilizarlo, es cuando dices, oye, hay muchas necesidades en el espacio. Entonces, la idea de estos talleres participativos es que se puedan hacer este tipo de tendederos, de experiencias, ¿no? Hablábamos mucho en Urbanas de estos rituales que nosotras hacemos para sentirnos cómodas cuando salimos de casa menstruando, ¿no? Porque a veces cuando tienes cosas que hacer afuera o no tienes cosas que hacer afuera, perdón, prefieres no salir, ¿no? O sea, como que te guardas porque ahí está tu baño, porque ahí está el tecito caliente, porque ahí está tu cama, ¿no? Y si tienes que salir, híjole, a veces sí es como de llevarte una super mochila y llevar todo lo que necesitas para poder subsistir afuera. Entonces, la idea es poder saber y conocer cuáles son estos rituales que hacemos cada una de nosotras y a partir de esas experiencias comenzar a sacar esta información y ver a partir del diseño de qué manera se puede empezar a integrar en lo físico, si quieres tú en los baños, ¿no? O sea, mucho, incluso en la presentación yo ponía una foto de algunos bocetos que hicieron algunos talleristas en el primero de los talleres, porque hubo mujeres y hombres, y ellas lo primero que hacían era de, bueno, igual y no va a ser tan pronto que nos construyan un espacio menstruante, ¿no? El tema de equipamiento urbano, pero pues se pueden adaptar cuestiones a un baño, ¿no? A algo que ya existe. Entonces, a partir de eso, como decías, Mariana, era la cajita
salieron un montón de ideas como la cajita o la canasta con las toallas, con los tampones, con papel de baño, con no sé qué, porque llegamos al caso que en muchas escuelas a veces ni papel, ni jabón, ni agua hay en los baños, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones parecen como muy básicas, pero cuando te das cuenta dices, hay algo aquí que está pasando, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, en los baños de hombres hay mingitorios, ¿no? Estos mingitorios que de alguna manera son ese equipamiento o son módulos diseñados especialmente para los varones. Entonces, si existen estas posibilidades, ¿por qué no existen estas posibilidades para la otra mitad de la población? Hay algo ahí, ¿no? Entonces, la idea es poder, a través de estas preguntas, empezar a concentrar estas experiencias y convertirlo en adaptaciones a diseño, adaptaciones a los espacios ya existentes, ¿no? Y sí, creo que va por ahí. La idea es seguir haciendo estos talleres y la verdad se espera como una implementación a través de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Que alguien decida, o yo puedo aportar a un espacio menstruante o yo tengo la capacidad, tengo aquí un espacio, un servicio que se pueda adaptar, ¿no? Entonces sería súper interesante. La idea también es poder integrar y tejer con la participación colectiva, la participación comunitaria. Esa es la idea también del espacio menstruante. Muchas gracias, Mire. Ahora le cedo la palabra a Fanny. Fanny, adelante. Muchas gracias, Erika. Mire, pues muy interesante tu exposición, a mí me pareció fabulosa. Muy bien también Gracias. La réplica que te hizo Stephanie, me encantó. A mí lo que me pareció más interesante es cómo tu exposición se enfoca básicamente en algo que a mí es una preocupación continua en mi vida, que son las violencias invisibles, ¿no? Y que más que invisibles, como tú muy bien lo demuestras con tu ponencia, son normalizadas. O sea, porque están ahí, todas las vemos. Este concepto que se utiliza todavía mucho de que cuando una mujer está menstruando está enferma, ¿no? Está enferma. También cuando está gestando, cuando tiene un bebé, ¿no? Ya se alivió. ¿No? Es una locura, ¿no? Pero bueno, entonces me gusta mucho cómo lo hiciste, porque, de nuevo, creo que lo que haces es como poner de manifiesto, ¿no? Hacernos ver esas violencias que parecen invisibles, pero que más bien, como decía antes, están normalizadas y que de tan normalizadas ya no las vemos, pero que obviamente nos complican la vida terriblemente, ¿no? Y me gustó también mucho, y esto es algo que yo veo cada vez más y que me parece valiosísimo, me gustó mucho que lo haces desde una perspectiva como multidisciplinaria, ¿no? Y decía hace un momento que esto lo veo cada vez más en las mujeres que hacen filosofía. O sea, creo que tenemos un poco esa perspectiva de una forma como, no sé, natural, de hacer esta filosofía multidisciplinaria. O sea, que no es nada más una cosa, ¿no? Sino que te enfocas en varias cosas que todas contribuyen al problema, ¿no? La arquitectura, obviamente, pero la violencia también, pero la cuestión cultural, pero, ¿no? Entonces, eso también creo que es muy, muy valioso porque da una perspectiva más amplia y mucho más rica que si lo hubieras hecho desde una sola, digamos, perspectiva. Y por otro lado, al final de cuentas, lo que estás planteando es que lograr la equidad para las mujeres en el espacio público es lograr también la equidad para todos los que habitamos en las ciudades o en los espacios públicos, no importa, ciudades, pueblos, lo que sea. En ese sentido, te preguntar, ¿conoces
de una economista, pues bien interesante. Voy a compartir, y te quería pedir que tú me compartas también la bibliografía que usaste, porque hay varias cosas ahí que a mí me servirían para mi trabajo. Esta Claro que sí. la acabo de compartir en el chat. Es un libro que se llama La mujer invisible, y el subtítulo es Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Es una economista, Caroline Criado Pérez, es una economista inglesa, que escribió este libro y que, si no lo conoces, yo creo que valdría la pena que lo vieras, porque lo que ella hace es precisamente elige como situaciones en distintos lugares, en distintos países, y va viendo cómo el no considerar a las mujeres, por ejemplo, en el diseño de los cinturones de seguridad en los autos, algo tan, ¿no?, básico como eso, Sí. lleva a gastar mucho más, porque entonces, obviamente, en los accidentes, las heridas que causan esos, ¿no?, esos cinturones de seguridad, pues hay que atenderlas, y entonces hay un gasto más grande. Hay otro ejemplo que a mí me encantó, de cómo bueno, no me acuerdo en dónde, pero en algún lugar donde hay mucha nieve, eh, ella vio que las mujeres tenían más accidentes resbalándose en el hielo, y tenían más fracturas, obviamente de cadera, de clavícula, etcétera. Y descubrió que esto era una cuestión de que las mujeres iban a buscar a sus hijos, porque los accidentes se daban entre las 12 y las 2 de la tarde. Entonces, ¿por qué? Pues porque iban a buscar a los niños en fin, a las guarderías de estos lugares, a los kinders, en fin, iban a buscar a los niños, y entonces se resbalaban. Bueno, pero esto creaba un problema tremendo, y además de un enorme gasto en salud pública. Entonces, simplemente con cambiar el horario de la maquinita que va quitando la nieve y entonces impidiendo que se haga el hielo, simplemente con cambiar eso, disminuyeron muchísimo esos accidentes, y obviamente un mayor ahorro en gasto público, porque bajaron los accidentes. Bueno, en fin, es muy interesante porque su perspectiva es economista, es un economista, entonces su perspectiva es económica, pero las implicaciones que esto tiene, filosóficas, culturales, ¿no?, etcétera, también, ¿no? Bueno, es interesante. Te quería sugerir esa lectura que yo creo que te encantaría, porque está muy en la línea de lo que tú estás haciendo desde otra perspectiva más filosófica, pero que de cualquier forma se complementa mucho. Entonces, felicidades, me encantó tu ponencia. Muchas Muchas gracias, gracias, Fanny. Fanny. Mire, Sí, ahora que lo comentas, el tema de la experiencia de que descubrieron que las mujeres eran las que más se accidentaban, es que ya haciendo estudios, ya reflexionando, ya investigando, te das cuenta que de pronto la mujer va siendo un poco más, no quiero decir víctima, pero sí de alguna manera de este sistema androcéntrico, ¿no? Y incluso ahora que dices que todo lo que nos compete está totalmente relacionado con la enfermedad, y claro, no es de sorprendernos que la mayor o la mayoría de la, ¿cómo decirlo?, cuando se medica o se piensa que las mujeres tienen problemas, tenemos problemas psicológicos, psiquiátricos, y somos las mayores que nos medican en temas psiquiátricos, ¿no? Y cosas así. Entonces, tiene que ver con este discurso, ¿no? De vivir, como decía también Shere Stephanie, en este discurso, ¿no? De que tenemos que estar ahí, ¿no? O sea, vivir bajo esta ciudad que se proyectó hace mucho tiempo, el siglo antepasado, y que sigue estando vigente, desafortunadamente, y que a la cual nos tenemos que estar adaptando, no solo en la ciudad, sino en todas las leyes, ¿no? El sistema bajo el cual estamos viviendo. Entonces, es cierto, estas se vuelven violencias simbólicas, ¿no? O sea, son
les llaman los micromachismos, en realidad, porque digo micro, porque son chiquitos, como la verdad es que no son chiquitos, lo que pasa es que es diarias, entonces tú piensas que pues, son normales y que así es la vida y que hay que aguantarlas, ¿no? Entonces, justo, tratar de empezar a reconocer esas violencias simbólicas y que me encantó ahora que Mariana comentaba de no lo había pensado y es que es cierto, no lo pensamos. Yo la verdad cuando leí que todo empezó con el tema de la licencia menstrual, y a mí me hizo así como un boom, porque la verdad yo soy de las personas que de verdad cuando estoy menstruando los primeros 2 días soy una bola en la cama, así que no muevan porque de verdad sufro mucho, ¿no? Entonces tengo que ver de qué manera puedo estar en el día bien y pues me tengo que adaptar de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando leí lo de la licencia menstrual, empecé a indagar y dije, es visto como una enfermedad. Entonces, ¿de qué manera puedo yo sacar y puedo ser yo y puedo seguir con mi vida laboral y educativa y académica estando en mis días menstruando? Porque también, o sea, si lo oculto cada día, entonces pues voy a tener ese rezago, ¿no? Y en lo laboral te descuentan dinero y en lo educativo es un rezago educativo. Entonces, ¿de qué manera podemos solucionar, no? Más allá de estarnos medicando, porque también nos automedicamos para poder absorber todas las consecuencias físicas que podemos llegar a tener. Más allá de eso, ¿qué más podemos obtener y qué más la ciudad nos puede ofrecer a nosotras, ¿no? Para poderse adaptar y dejar de ser una ciudad tan hostil, ¿no? Yo no sé, de pronto yo estudié, ahora a Erika que decía Tecamachalco, Tecamachalco es por el, ¿qué es? Norte de la ciudad. Sí. Y yo iba hasta allá, que es muy lejos, y yo vivía en Ecatepec, entonces no sé si por ahí conozcan, yo me hacía aproximadamente 3 horas de camino, ¿no? De trayecto. Y pues yo me pongo a pensar, digo, bueno, hubiera sido genial haber encontrado a la mitad siquiera de mi trayecto un espacio menstruante para poder ir a cambiarme, no sé, ¿no? Porque de ahí también derivan, por eso se le trata de quitar esta higiene menstrual, sino más bien se le trata de cambiar este tema a la salud menstrual, porque incluso cuando estás menstruando evitas ir a baños públicos, y a veces puedes pasar ahí horas cuando sigues usando una toalla sanitaria y eso causa problemas en tu cuerpo. Entonces, cuando empiezas a verlo y a ver la magnitud del problema, dices, órale, pues hay que estacionarnos y hay que ver de qué manera se puede hacer este cambio, ¿no? Pero muchas gracias, Fanny, claro que lo voy a consultar y tratar de integrar ahí al capítulo, ¿no? Bueno. Decía un médico amigo mío que los culpables de las infecciones urinarias de las mexicanas eran los arquitectos, porque sí, no diseñaban baños. Y tal cual, ¿no? O sea, yo, la verdad, 3 horas adentro de un sistema de transporte, para mí es imposible sin ir al baño. O sea, sí. No, simplemente sí, me tendría que bajar a cada rato, ¿me entiendes? Entonces, totalmente. No te olvides de dejarnos, si puedes, dejarnos tu bibliografía, sí. Me encantaría. Sí, claro que sí, sí. Yo ahora la copio. Le voy a dar la palabra a Montserrat y luego yo también me voy a tomar la palabra para hacer una pregunta. Montse, adelante. Gracias. Bueno, luego... pues muchas gracias por tu exposición, Mire, Fanny, tu comentario, Erika, gracias. Tu moderación. Pues sí, mientras hablabas, bueno, lo primero es un recuerdo que me vino, ¿no? a la memoria de cuando estaba en la preparatoria y mi hermana menor y yo fuimos a un lugar bien feo, que luego ya ahorita pienso y ni estaba tan feo, pues, pero pues a esa edad todo se siente como muy amenazador. Entonces estábamos ahí y ella tenía como mucho miedo y yo le decía, tú nada más tienes que caminar como si fueras la dueña de la calle. Y me decía, o sea, como hombre, y yo, sí, tú caminas como hombre, ¿no? Entonces ahí vamos caminando como si fuéramos las dueñas de la calle, caminando como hombres, pero bueno, con esto que me recordaba, o sea, con esto que recordaba, justo en todas estas propuestas, creo que de repente es difícil, pues, pensar cómo no, o sea, cómo hacer para
ser igualmente dueñas de la calle, o más bien para apropiarnos de esos espacios sin necesidad de imitar actitudes y posturas y modos de ser que pues que no reconocemos como propios, ¿no? O sea, sin tener precisamente que entrar en una regla que no ha sido hecha pues para nosotros, ni considerándonos, ni nada, ¿no? ¿Cómo equilibrar esas dos cosas y el mismo, o bueno, no el mismo, parecido desequilibrio o contradicción encuentro, y también me parece que es difícil pensar y cómo podríamos hacerlo, esa es la pregunta, en cuanto a, bueno, los espacios menstruantes que nos permitan seguir saliendo a ser productivas, ¿no? Cuando, tú misma lo decías, o sea, el trabajo, y Stephanie, ¿no? La laboral es una de las actividades que llevamos a cabo, pero al final es la que más determina, bueno, o por lo menos en lo que fui escuchando o en lo que entiendo, pues sería como la que más determina, o sea, que podamos salir a la calle y por lo tanto que no, o sea, como que nos dejen ser productivas, pero, o sea, realmente esto es nuevamente lo que queremos, o sea, esa es la regla que queremos adoptar. Digo, ser productivas, pues claro, ¿no? Está bien y lo que sea, pero que nuestra vida, por ejemplo, gire alrededor de eso es lo que queremos, o sea, como invertir toda nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos en que se nos permita ser productivas. Y, y, y nuevamente la contradicción como de, y por otro lado, también que se nos permita regresar a nuestra casa, ¿no? O sea, cómo, o sea, cómo equilibrar esas tensiones, ¿no? De espacio, bueno, lo personal es, ¿cómo? Lo privado es, lo personal es público, ¿no? Y demás, pero pues están esas tensiones o esas, no sé si contradicciones que nos cuesta trabajo, o bueno, que me cuesta trabajo pensar o que me cuesta trabajo imaginar. ¿Cómo podemos superarlas o cuál sería una posición que nos permitiera mantener nuestras formas, nuestros deseos, nuestras necesidades, y a la vez, pues eso, o sea, compartir este mundo, pues que también nos pertenece y nos incumbe y todo. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Gracias, Monse, muchas gracias. Está bien interesante esto que dices porque es cierto, o sea, ahora que lo comentas, yo siento que siempre hemos sido productivas. Lo que pasa es que no se había visibilizado, ¿no? Y siempre se había tenido de alguna manera encerrado, pero la productividad ha estado de una u otra manera todo el tiempo. Entonces, más bien es eso, ¿no? Bien lo decía Shere, estas actividades de cuidado también es que se dicen actividades de cuidado, pero a veces a mí me da un poco como de gracia porque es cierto, como lo decía ella, son cosas que nos competen a todo el mundo, mujeres y hombres, ¿no? Como prepararte tu propia comida, como hacerte tus propias cosas, ¿no? Lo que pasa es que a las mujeres se nos relegó eso. Entonces, cuando de pronto es un mandato que tienes que hacerlo porque eres la mujer, no sé, o sea, yo de pronto he visto como que sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, y es porque eres mujer, ¿no? Entonces son mandatos que constantemente y aún en nuestras sociedades siguen ahí presentes. Entonces yo vincularía esto de la productividad, yo lo vincularía que siempre hemos sido productivas. Lo que pasa es que habían decidido no remunerarnos esa productividad, ¿no? Sí, y de alguna perdón, manera. me acordé de otro ejemplo
porque tiene que ver con mi duda. Sí. O sea, justo a lo que me refiero con esto de la productividad es precisamente al mandato de productividad. O sea, de verdad queremos Sí. como que ese sea como el eje y lo que nos valide, o tenemos que pensar en otras formas. Porque el ejemplo que recordé ahorita escuchándote fue, por ejemplo, cuando las oficinas o los corporativos ponen lugares para que puedas dormir la siesta. ¿Por qué? Porque dormir la siesta te hace más productivo. O sea, pues, digamos, este tipo de espacios también pueden ser al final absorbidos por el mercado y vistos o propiciados para que aumente la productividad, ¿no? Pero la productividad de, pues, ¿cómo se dice? Pues por encima de nosotras, ¿no? Ya, perdón. Ya, sí, ya te entendí. Y yo creo que incluso también va de ir construyendo también nuestras nuevas realidades, ¿no? Y bien lo dice, creo que sí no estoy muy segura si lo dice Foucault o no, pero habla justamente de quienes nos han dicho que tenemos que ser. Es que es eso, o sea, está de alguna manera, y hablaban, recuerdo la sesión de Erika y Atocha sobre la voz, ¿no? Y esta voz que te dice también quién es quién, ¿no? Y de alguna manera es una, o sea, o personalidades o figuras que nos hemos también nosotras creído de alguna manera, ¿no? Entonces, siento que también va de eso en cuestión de poder nosotras construir realmente qué es lo que va de la productividad, ¿no? O sea, creo que también es empezar a ir armando nuevos conceptos también. Y ahora que me comentabas el tema de la pregunta, si me la recuerdas, de cómo ocupar la ciudad, ¿no? Cómo realmente apropiarnos. Ya, perdón. También creo que va de poder hacer este uso en redes, ¿no? A mí me ha funcionado así y creo que en muchos casos se empieza a descubrir que a todas nos mandaron, como diría Marcela Lagarde, nos mandaron al mismo hoyo y del mismo hoyo tenemos que salir todas juntas, ¿no? Entonces, por ello es importante empezar a construir, pero de manera pareja, a la par, ¿no? De manera colectiva. En este nuevo construir de quién es esta figura femenina en las ciudades, ¿no? Y en las sociedades sobre todo. Entonces creo que va por ahí, yo creo que no me atrevería a decir así va o así es, porque es algo que siento que se está construyendo a partir de esta nueva visión, ¿no? O de generar este nuevo discurso. Creo que va más por ahí. Entonces, yo creo que también es irlo descubriendo y irlo explorando. En mi caso, pensaría que puede llegar a ser así. Gracias, Mire. Le cedo la palabra ahora a Claudia. Ay, gracias. Es que tú querías hablar primero, no sé si hablo o no. Erika. Pero, o sea, yo tengo una pregunta, pero dado que yo soy la moderadora, pero voy a digamos hacer que me cortito porque reservo sé que hay otras manos, así que, los sí. últimos 2 minutos, pero Sí, adelante. Sí, es que justo tiene que ver con lo que estaba diciendo Montserrat, así que voy a tratar de redondear por cortito. Claro, es que yo creo que es bien paradójico y complejo lo que estamos reflexionando, porque y ahí ya me acordé de Chul Han y cuando él habla de la sociedad de rendimiento y de la autoexplotación, porque él asume que nosotros en la contemporaneidad del siglo XXI estamos muy enfocados en eso, o sea, nos autoexplotamos y estamos en ese tránsito constante de autoexplotación y de rendir, y ya no hay una voz externa que nos esté diciendo el patrón que está afuera, sino que ya está dentro, internalizado, y en ese afán de producir y de producir y de producir, pues vamos haciendo como vamos construyendo nuestra propia subjetividad a partir de eso. Entonces a mí me queda justo la duda, o más bien sería como tener cuidado con no caer en esa trampa, porque a lo mejor el concepto de productividad no sirve mucho en ese sentido si lo pensamos, porque cae, como que uno cae, piensa, entonces tengo que hacerle el juego al capitalismo, o sea, tengo que pensar este espacio menstrual como un espacio de tránsito para yo poder
tener una pausa y poder relajarme y seguir trabajando. O sea, no, creo que tiene que salirse de esa lógica de la productividad, porque me parece que para cambiar el paradigma, que es lo que tú quieres, y yo veo ahí, a mí me gustó mucho también tu lectura, porque me parece que ustedes están pensando una utopía, y a mí me parece que es bien importante pensar utopías y transformar estas sociedades, y que tiene que ver también con una ciudad de derechos, como decías tú, e inclusiva de las diversidades, porque yo pienso, claro, en los cuerpos menstruantes, pero luego pienso en los cuerpos discapacitados, pienso en las personas ciegas, pienso en las mujeres, en todas nosotras con el miedo constante a la amenaza de la violación, o sea, las ciudades inseguras en sí, o sea, pienso para las mujeres, en nuestras diversidades, estas ciudades que son tan inseguras, para nosotras, y cómo fortalecernos en estas subjetividades, porque por otro lado yo pienso, porque yo sí desde la adolescencia sufrí esta cuestión de dolores así terribles que me dejaban tirada vomitando y no podía hacer nada. Entonces, lo que yo pienso ahora, pensando en esta memoria, es que cómo construimos justamente ciudades que nos acojan, amables, de cuidados, como decías tú, específicamente para esta situación, porque son diversas. Y yo pienso que los espacios feministas hacen mucho, y ahí se pueden hacer estas intersecciones. Cuando tú decías, hay que buscar espacios, lugares donde, yo creo que hay muchos espacios feministas de los colectivos, e incluso en los que tú estás, donde estas medidas, se pueden llevar a cabo, se pueden incorporar como prácticas, englobando a otras. Creo que aislada, no sé si funcionaría muy bien, justo también como estrategia de política pública, porque como no pescan a las mujeres en nada, o sea, en esto va a ser como el último punto, entonces también hay que ser estratégico, después del diagnóstico que ustedes terminan de hacer, de cómo hacer esta mirada más amplia, global, donde pues se pueden incorporar otros también ámbitos, porque esto también de los dolores y en términos de subjetividad, lo pienso yo, uno se siente enferma, o sea, yo me siento, y hasta el día de hoy, o sea, inválida, o sea, no quiero nada, o sea, imagínate para mí el esfuerzo de tener que salir a esos tránsitos que dices tú en esta ciudad. Entonces, sabes que yo lo pensaría, pero bueno, esto es una idea que se me ocurrió, así que puede ser una locura, pensarlo como en los espacios de ocio, porque yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que configurar para convertir estas sociedades capitalistas de rendimiento, o sea, producir más espacios de ocio. O sea, yo creo que cuando está mal y se siente mal por los dolores menstruales y por todo el otro estrés y todo lo que involucra a esta sociedad moderna, uno quiere espacios de ocio, de grupo, para colectivizarse. Incluso pensé en en ejercicios de cuerpo, porque uno sabe que uno queda tirado y no quiere hacer nada, pero a lo mejor moverse un poco, hacer un poco de yoga, qué sé yo, de defensa personal, en estos mismos espacios menstruales, pienso, o de cuerpos menstruales, pienso que menstruantes, pienso que pueden ser importantes en ese sentido. Entonces, para cerrar, creo que ahí a lo mejor hay una cuestión de conceptos que hay que ir afinando, y también otra cosa que tiene que ver con... por ahí decían, mejor me quedo hasta ahí porque ya lo otro ya lo perdí, así que no, pero eso sería lo máximo. Gracias. Perdón, muchas gracias, Claudia. Antes de que respondas, mire, vi que Stephanie tenía como la manita levantada, un follow-up a lo que está diciendo Claudia, ¿sí? Entonces, mire, dame tantito es como una anotación para que se junten esas dos preguntas, si son seguidas, ¿vale? Adelante, Stephanie. Bueno, yo solamente quiero hacer una aclaración, y es que no estamos enfatizando en que hay que hacer espacios menstruantes para la productividad. Fue un ejemplo, porque es uno de los aspectos, de los muchos aspectos que realizan las mujeres a lo largo de su vida. Entonces, aquí yo creo que lo que hay que resaltar es tener el derecho a decidir si voy al trabajo, decidir si voy al museo, decidir si voy al parque, al mercado, a la escuela o no. Porque ahorita no voy, no me queda de otra, no voy, porque no hay los espacios. Diferente a decir, hay los espacios, pero hoy no me quiero levantar. Ese creo que es el cambio de concepción en función de que el espacio te permita aprovechar y desarrollar al máximo tus capacidades, sea de trabajo, sea la escuela, sea el parque. Yo puse específicamente el ejemplo del trabajo,
porque es donde yo paso más tiempo, ¿no? Y yo veo cómo hay compañeras que no pueden llevar a sus bebés, que se tienen que salir antes, que no hay una guardería cerca, y vaya, es como algo en lo que yo estoy como más consciente, ¿no? Pero desde mi perspectiva, claro que sí ha de ser horrible, y digo, aquí en Puebla no me ha tocado ir 3 horas en el bus, pero ir 3 horas en el bus y bajarte a cambiar la toalla, o sea, son todos los aspectos que involucran la vida de las mujeres. Creo que como ejemplo fue el del trabajo, pero no es específicamente en ese. Ok, Stephanie, muchas gracias. Mire, adelante. Sí, sí, y sí, o sea, creo que ahorita sumando un poco a lo que dice Shere, sí, totalmente, o sea, creo que también no parte totalmente de este tema de la productividad, sale y es importante, pero no va totalmente allí, sino justo como bien lo comenta Shere, de poder decidir, ¿no? Si sales o no, y no preferir también automedicarte y llenarte de pastillas y de todo lo que llegamos a hacer para poder salir adolorida y de malas y cosas así, sino que afuera, también el afuera te preste o te dé estas características donde tú puedas, no temas de salir de casa, ¿sabes? Más bien va un poco de ahí, o sea, que puedas apropiarte de la ciudad en cualquier ciclo en el que tú te encuentres. Ese es el discurso central del espacio menstruante y sobre todo de este capítulo, ¿no? O sea, de poder, a partir de eso, poder tomar la ciudad y apropiarla. Más bien va de ahí, pero me gusta este tema de poder cambiar este paradigma de la productividad, que también sí llega y que tiene un eje al cual hay mucho que demandarle esta atención, pero sí va un poquito más de allá, pero me encanta. Muchas gracias, Chere, también. Muchas gracias. Mine, tú bajaste la manito. ¿Retiras tu pregunta? ¿Quieres preguntar? Bueno, primero felicitar a Mire, excelente tema, también a Stephanie Salgado, excelente comentario. Este tema que es de gran relevancia y que desafortunadamente todavía pues tenemos una gran población que no lo ha entendido, todavía no lo ha comprendido, ¿sí? Y la importancia de llevar estos planteamientos, estas preguntas, estas reflexiones hacia la sociedad misma, ¿sí? Y de cierta forma, pues ahora sí que respetar este derecho que tenemos las mujeres que vivimos y también pensar en estos espacios, pero también pensar en el clima donde se deben desarrollar estos espacios, ¿sí? Porque también es un factor importante. Por ejemplo, yo soy de aquí, de Colima, de la costa, ¿sí? Y estos espacios que buscamos construir para las mujeres, de nuestros derechos en estas cuestiones de menstruación, de lactancia y de muchas otras circunstancias que ustedes han nombrado, pues también conlleva el clima, ¿sí? El clima en donde estamos, ¿sí? Y cómo pensar también en ello como parte de todo este sistema en el que estamos anclados, como para pues tener también un espacio donde vamos, un espacio donde el baño se piensa desde el espacio, desde el clima y desde pues, estar felices, ¿no? Sí, estar contentas y en comunidad, ¿sí? En todo ello. Entonces, te agradezco muchísimo, Mire, felicidades y también a ti, Stephanie, me encantó muchísimo, muchísimo, ¿sí? Tu tema. ¿No? Gracias. Y tu exposición, Stephanie. Muchas gracias, Adelante, Mine, Mire. sobre todo por la aceptación, por la invitación también. Gracias, gracias. Y la verdad es que me encanta como sumar, la verdad es que sí tenía un poco como de, no sé si se lo comentaba a Mine, pero sí como de nervio, porque de pronto sale un poco, ¿no? Como de este eje del urbanismo y de lo filosófico. Bueno, no sale, se integra,
pero me encantaba poderlo exponer en esta mesa porque es sumar, ¿no? Y justo como lo decía Fanny al principio, es justo hacerlo multidisciplinario, que a partir de esta visión, ¿qué más se puede seguir sumando para intentar hacer una adaptación y llevar a lo real, a lo usable, este tipo de espacios, ¿no? Este tipo de diseños para nosotras mujeres en la ciudad, ¿no? Entonces a mí me encanta, la verdad es que ya estoy anotando todo lo que me están diciendo porque es de meterse ahí, de empezarse a pulir sobre todo esto y que tenga mucho más bases también para poderlo fundamentar, ¿no? Eso es algo que la verdad sí les agradezco demasiado. Ok, muchas gracias. Mire, ¿alguna otra pregunta? Yo voy a aprovechar mientras alguien más hace alguna pregunta. Antes que nada, quiero agradecerte por tu presentación. Creo que ha sido bastante clara, creo que es muy interesante. Celebro muchísimo, como mencionaba Fanny, esta interdisciplinariedad que permite este seminario, porque justamente parece que nos nutrimos de muchas áreas distintas, es decir, aun cuando todas venimos de áreas distintas o hagamos cosas distintas, digamos que nos une a todas el que lo que hacemos lo hacemos con perspectiva de género y nos une pues el hecho de que somos mujeres pensando como el mundo desde la perspectiva de género. Entonces creo que tu presentación lo ha hecho como bastante bien. Y mi pregunta tiene que ver tal vez con una preocupación de implementación más que con el diagnóstico como tal. Es decir, tú presentas un diagnóstico sobre cómo de hecho tenemos una construcción de ciudad pensada por los hombres y para los hombres y cómo nosotras, digamos, quedamos por fuera del diseño digamos, como de la ciudad. Y entonces, estar por fuera del diseño de la ciudad, digamos que nos coarta nuestro derecho a la ciudad, ¿sí? Entonces, por una parte dices eso. Entonces, cuando haces este diagnóstico, lo que tú propones es que justamente se propongan estos espacios menstruantes o estos espacios, digamos, con perspectiva de género. Pero hay una cosa que a mí me preocupa un poco y es como pensar no tanto en la oferta, sino en la accesibilidad a la oferta. Es decir, o sea, tendría que haber no solamente como una iniciativa desde el urbanismo, sino también una iniciativa desde las políticas públicas que, por ejemplo, atiendan a la accesibilidad a estos espacios, por ejemplo. Es decir, ahora contamos en muchos lugares, y esto es maravilloso en principio, como contamos con lugares, por ejemplo, en baños donde ya tenemos la cajita con tampones, toallas, pero esos servicios siguen siendo de paga. Entonces, digamos que la población que tiene condiciones económicas, digamos, favorables, anda con su carterita con tampones y toallas. Entonces, realmente quien necesita esos espacios no somos solamente todas las mujeres, sino que hay un sector particular de la población y es aquel sector de la población que no puede acceder a esos servicios como toallas higiénicas, como tampones o copas. Entonces, no sé, quería saber cómo que piensas acerca de que no se trata solamente de ofrecer estos espacios, sino de que estos espacios sean accesibles, digamos, para todos los estratos sociales, para todas las mujeres, porque de lo contrario, no sé, nos quedamos como cuando decimos que tenemos, que hay una gran oferta en educación, pero de hecho no hay acceso a la educación porque termina siendo muy costosa para los sectores de la población justamente más vulnerables. Entonces, ¿qué piensas acerca de esto de, o sea, como la oferta y la accesibilidad a esa oferta de espacios? Sí, gracias, Erika. La idea a partir del espacio es poder tratar de tejer esas iniciativas. Y totalmente, yo el espacio menstruante lo pensaba literal como este equipamiento, ¿no? Así como tenemos mercados, así como tenemos DIF, así como tenemos estos espacios que encontramos, centros de salud, algo así yo me imaginaba, ¿no? Como tratar de tener estos espacios menstruantes que puedan abarcar todas estas necesidades con tema y relacionado a la menstruación, ¿no? Sin embargo, sí, totalmente se vuelve un discurso político. No es fácil, no nada más viene como de que se me ocurrió y que hay que construirlo,
sí pasa por este tema de estas políticas públicas que a veces no están al alcance, no están sobre todo en esta disposición de poder abrir este discurso y hacerlo mucho más amplio y también decirlo más arriesgado, ¿no? Por así llamarlo, que en realidad arriesgado significa poder cubrir necesidades básicas, eso es lo que pasa. Y por algo también, bueno, por esta parte yo mencionaba la idea de empezar a hacerlo desde la acción comunitaria. Sí va de lo privado, o sea, en este tema de que podemos nosotras traer nuestra copa menstrual, ¿no? Si quieres, ya ni siquiera toallas, la copa y todo eso, o las toallas o los tampones. Y es cierto, es bien cierto que hay comunidades que no están teniendo acceso siquiera a productos menstruales, ¿no? Como las copas, o perdón, las toallas. Y hay una acción que apenas tuvo una buena, se habilitó, pues, que lo hizo la colectiva Menstruación Digna México. Y a partir del 1 de enero de este año se quitó la tasa de impuestos a los productos menstruales. Entonces, ahora van por este nuevo paso de poder crear o poder generar o abrir estas posibilidades a que estos productos no tengan costo. Y es poco a poco ir tejiendo. Entonces, la idea es poder tejer con estas colectivas que ya empiezan a hacer otras acciones, ¿no? Paralelas con estos espacios. La idea es poderlo hacer todo en un mismo tiempo, en un mismo momento, pero a veces es bien complicado poder irlo tejiendo una con la otra. Entonces yo pensaba, digo, bueno, si fuera una posibilidad, yo sé que es muy complicado de pronto pensar en este espacio como un equipamiento urbano, está bien, pero empezar desde la acción comunitaria. Alguien que tenga esta capacidad, que tenga algún espacio con algún servicio que pueda ser adaptado y a través de aplicaciones tecnológicas se pueda hacer esto, ¿no? O sea, híjole, es que eso está en construcción. La verdad es que ahorita todavía se está trabajando y es una idea que todavía no aterrizo también porque es empezar a hablar con personas que tienen totalmente pues este conocimiento tecnológico, ¿no? De poder crear aplicaciones. Pero la idea es, así como se generan estas rutas de Waze, por ejemplo, donde te dicen, por aquí hay mucho tráfico, por aquí no, algo así, con los espacios menstruantes, ¿no? Así de, oye, yo tengo un espacio que puedo adaptar y puedo poner esto y puedo poner lo otro, y la misma gente va, y si tú tienes 5 toallas en tu bolsita, vas y cooperas con 3 toallas, ¿no? Y las 2 más te las llevas para ti durante el día. O sea, la idea es, a partir de esta acción, empezar a generar estos espacios en la ciudad, ¿no? No sé si de pronto hayan escuchado esta iniciativa de, no recuerdo, pero era de si te sientes insegura, alguien ponía una señal en su establecimiento y ese espacio era libre de violencia y era seguro para ti, ¿no? Entonces la idea es hacer algo así, que a través de esta acción se puedan ir construyendo estos espacios y no esperarnos a que las políticas empiecen a abrir estas posibilidades de armar el espacio menstruante, porque puede que pase, pero es cierto que pueden pasar generaciones y décadas hasta que se logre hacer algo así, ¿no? Entonces, sí, justo va por ahí. Entonces, sí, la idea es poder hacerlo. Estoy en construcción, la verdad es que ahí vamos poco a poco. Perfecto, muchas gracias, Mire. Tenemos tiempo para una pregunta y una respuesta, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sugerencia? Creo que ya. Parece que ya. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Mire por tu presentación, a Shere por los comentarios, a todas por estar aquí, por sus preguntas. Muchas gracias por dedicar este tiempo para hablar de cosas que nos competen a todas y a todos. Monse, ¿tú quieres invitar a la siguiente sesión, por favor?
Sí, muchas gracias. El próximo 26 de mayo tenemos la línea de la función social de la filosofía, ¿cierto? ¿Tienes a la mano, Mire, el... Sí, Jesús. Es 9 y 16 de junio a cargo de María Fernanda Cruz y Tania Rodríguez Martínez, pero no tengo los temas. Sí, Sí. Pero sí, ajá, sí, sí, la próxima semana se estaría presentando la doctora Leticia, ¿sí? Bueno, en la línea de la investigadoras con trayectorias y desde esta temática de la función social de la filosofía, ¿sí? Y posteriormente, ya en junio, pues ya tendríamos a la próxima invitada. Deja sí. Jesús Leticia Mendoza. Jesús Leticia Mendoza, sí, Jesús Leticia Mendoza, pero ella estaría el 26 de mayo. Exactamente. ¿Sí? El 26 de mayo, dentro de lo que es la línea de investigadoras con trayectorias, ¿sí? Y posteriormente ya en junio, el 9 de junio, ya estaríamos con María Fernanda Cruz, ¿sí? Con Patriarcado de la Autofagia, apuntes en torno a la masculinidad y la violencia feminicida en México, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas gracias. Entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en 8 días. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias Gracias, a Mire. ustedes. Gracias, Shere, muchas gracias. Bye.